Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 72, La princesa del sol. Tengo utilidad para ti. Me servirás bien para conceder mi deseo. Esas fueron las primeras palabras que el hombre les dirigió y simbolizaban la relación entre él y ellos, que, hasta el final, no había cambiado ni una sola vez. Habían pasado décadas junto con el hombre. Durante ese tiempo, nunca se les dio libertad, lo que equivalía a estar encadenados y confinados en un sótano. Aunque tenían un cuidador para evitar que murieran, el hombre cauteloso los silenciaba y los reemplazaba periódicamente, por lo que el hombre era el único con quien podían decir que habían tenido algún contacto durante décadas. Leib Bariele. Era un noble del reino dragón de Lugúnica, un hombre dominado por lo que era, en pocas palabras, una ambición asquerosa. Durante la guerra semihumana, la casa Bariele había sido comisionada y Leib era un vizconde, pero luego perdió sus títulos, y fue degradado a barón, cuando se vieron obligados a asumir la responsabilidad de su derrota durante la guerra civil. Esa humillación y esa ira deberían haber sido la fuerza impulsora detrás de las acciones de Leib, pero si tal fuera el caso, entonces uno tendría que preguntarse durante cuánto tiempo la ira y el odio humanos podrían conservar su intensidad. Leib se recordaba constantemente la humillación de hace décadas como si fuera ayer. Leib dijo, eventualmente, haré que seas útil. Yo soy quien te mantiene con vida. Será mejor que no lo olvides. Los seres humanos que poseían inteligencia, tenían algo conocido como emoción. Por ejemplo, si uno pasaba 10 o 20 años con otro, incluso si no le gustaba la personalidad o la relación de la otra persona, su actitud se suavizaría y la dureza de su contacto se disiparía. Sin embargo, ese no fue el caso de Leib. Siempre había en él una nueva sensación de hostilidad. Ni una sola vez les dirigió palabras cálidas. No sabían nada sobre la historia personal de Leib, la composición familiar o los asuntos de la casa Bariele. Día tras día, pasaron un tiempo largo, tranquilo y ocioso en cautiverio, solo para que las visitas ocasionales de Leib les informaran sobre el estado actual de las cosas en el reino y los inmutables días de espera. Sin embargo, solo en una ocasión tuvieron una conversación diferente con Leib. Leib dijo, lideraste la guerra civil aliándote con los semihumanos. ¿Cuál era tu objetivo? Ya habían pasado más de 20 años desde la guerra semihumana y ya era demasiado tarde para seguir discutiendo ese tema. Leib hizo esta pregunta en un momento en que tanto Valga como Libre, que habían luchado con ellos, ya habían muerto, y las principales figuras de la alianza semihumana en ese momento ya no estaban. ¿Por qué quería saber eso? No le preguntaron. Tenían la sensación de que si respondían las preguntas, Leib se sorprendería y el tema en sí se cerraría. Por lo tanto, no dijeron nada fuera de lugar y no sintieron la necesidad de ocultar su propósito, por lo que hablaron con franqueza. Su cooperación en la guerra semihumana fue para cumplir su propio propósito de creación. Leib dijo, basura. Al enterarse de que la guerra semihumana era parte del proceso para intentar lograr el propósito de su creación, algo que habían estado persiguiendo durante más de un siglo, Leib rápidamente respondió esa respuesta. No sintieron ningún enojo ni tristeza por la reacción de Leib. Siempre habían sido así, y la reacción de Leib fue la esperada. Desde el punto de vista de este hombre con ambiciones sucias, todos los deseos que no fueran los suyos eran inútiles. Pero Leib dijo, naciste como tú misma, pero ¿deseas hacer todo lo posible para convertirte en otra persona? ¿Por qué molestarse en pretender vivir bajo el nombre y la forma de vida de otra persona, solo para dejar morir el propio nombre? Esa conversación, que pensaban que terminaría después de ser interrumpida con esa sola palabra, había continuado. Leib se volvió hacia ellos con los ojos nublados por emociones negativas, más frustrado que nunca, como diciendo que aquella era una idea verdaderamente repugnante.
Leigh dijo, tu objetivo no tiene ningún valor. Como era de esperar, vas a ser utilizada por mí. Después de todo, tu deseo es uno que no tendría ni una pizca de valor cuando se cumpliera. Si tienes la intención de desperdiciarlo, dámelo. Personaje desconocido dijo, tú. Leigh dijo, tu propósito de creación no tiene valor. Si no puedes vivir sin que alguien te diga qué hacer, entonces debería ser utilizado para cumplir mi deseo. No había ni un ápice de justa indignación o compasión en los ojos de Leigh mientras hablaba. En los ojos nublados de Leigh había ira hacia aquellos que habían provocado su constante humillación. Un resentimiento y odio hacia otra época. Un mundo que se negaba a reconocer su existencia, y una ambición, y era como una llama negra que lo impulsaba a buscar una posición más merecida. Eran tan violentos, como si los pisotearan, como si les echaran lodo, que ciertamente les hundieron una espada en el ser, desgarrándolos y haciéndolos sangrar a sangre fría. Para cumplir su propósito de creación, nacido de su creador. Ese era el sentido de su vida, el propósito de haber seguido caminando hacia adelante durante tanto tiempo. Sin embargo, ¿alguna vez habían albergado un intenso ardor por ese propósito? Nunca. Nunca habían albergado pasión por ello. La necesidad de realizar lo que se les había dado solo porque se les había dado, tal era la costumbre y el compromiso carentes de ardor que gobernaban su vida. Sin embargo, intrínsecamente, no era esto lo que un deseo debía ser. Desear profundamente algo, intentar cumplir un deseo que uno deseaba, ¿no era correcto que se volvieran así? ¿La forma de ser de Leigh Perrell no era el método correcto para que uno concediera sus deseos? Una vez más había pasado mucho tiempo. Durante ese tiempo, su relación con Leigh se mantuvo sin cambios. No se intercambiaron muchas palabras y el tiempo transcurrió momento a momento sin que se les hubiera preparado un papel para el que les hubieran dicho que serían útiles. Luego, finalmente, hubo un cambio. Leigh dijo, por fin parece que se ha presentado una oportunidad. De hecho, Leigh, cuyos ojos ardían con un brillo maníaco, se había vuelto delgado y demacrado, con el rostro y el cuerpo corroídos por una edad que no podía revertirse, a pesar de su ambición no disminuida. Finalmente había llegado el momento en que podría agarrar el hilo que colgaba frente a él, y le encantaba que finalmente sería recompensado después de prohibirse siquiera parpadear. Según lo que habían oído, Leigh se había establecido entre la familia real de Lugúnica durante las últimas décadas, y se le había confiado la gestión de la tablilla de profecías llamada Piedra de la Historia del Dragón, que el dragón divino había conferido al reino. Habiendo comprendido el hecho de que la tablilla profética había sido inscrita con información sobre una calamidad que pronto golpearía al reino de Lugúnica, una enfermedad que se extendería por toda la familia real, Leigh ardía con aspiraciones hacia la próxima batalla por el trono que seguiría después de eso. Leigh dijo, encontraré un candidato antes que nadie. La tomaré como mi esposa y la enviaré a la selección real, y seguramente pondré mis manos en el trono. Yo también te utilizaré. Con los puños apretados con nada más que piel y huesos, Leigh estaba decidido a hacer precisamente eso. Siempre les habían dicho que serían útiles, pero ahora que era factible, incluso como alguien que había estado conectado con ellos durante varias décadas, había una pequeña sensación de entusiasmo. Ellos tenían expectativas. La siguiente vez que vino, Leigh encontró un candidato y les ordenó que prepararan una técnica para romper sus mentes. Al hacerlo, convertiría al candidato en una marioneta y gobernaría la próxima era del reino con sus propias manos. La ambición de Leigh de idear un plan tan grandioso, planear su realización con una tenacidad inusual y llevarlo al borde de su realización era, para todos los efectos, deslumbrante en un sentido oscuro. Querían que se hiciera realidad. Querían que él lo cumpliera. Todo mientras sigue esa pasión. Querían que cumpliera sus asquerosas ambiciones que obligarían a cualquiera a mirar hacia otro lado, a usar el reino para sus propios deseos, a usar incluso a una bruja como trampolín para sus propios deseos y a lograr su engañosa obsesión. Lo que les faltaba en su interior no era otro que eso era lo que Sphinx quería que él le enseñara. Entonces esperaron. Siguieron esperando. Esperaban ansiosamente romper la mente de la mujer con la que Leigh se había casado para aprovecharla como candidata a participar en la selección real. Esperaron y esperaron,
pero Leib nunca apareció. Para descubrir por qué no había aparecido, deshicieron las ataduras que no habían sido rotas durante décadas y se aventuraron por su cuenta. Y fue solo cuando descubrieron por qué Leib no apareció, que lo entendieron. Sphinx dijo, entendieron que este era el ardor de querer lograr algo. Parte 2. Contramedidas, requeridas. No, veamos si puedes evitar esto. Cuando Sphinx lo declaró, su carta de triunfo, su as bajo la manga, su trampa oculta fue anulada. En la superficie reluciente de los espejos de agua, se reflejaban las luchas de aquellos que superaron uno tras otro los planes preparados por la bruja, en un esfuerzo por evitar la destrucción del imperio. Entrecerrando sus ojos carmesíes, Priscila, encadenada, miró al espejo y al pálido rostro de Sphinx. Anhelando, ahogándose, Sphinx se había sometido a la mayor carga para poder cumplir sus propios deseos. La sustancia de esto sería una abominación para el mundo, para el imperio y para Vincent, pero para Priscila no era ninguna abominación. No deseaba la caída del imperio ni del mundo, ni el despilfarro de los incansables esfuerzos de su propio hermano mayor, Vincent. Sin embargo, el hecho es que, en aras de un resultado deseado, afrontar las cosas mientras se gasta todo uno mismo siempre fue hermoso. Incluso cuando ese odio que rayaba en el resentimiento se dirigió contra ellos, no fue la excepción. Todas las cosas tenían su valor proporcional. Aquellos que carecen de comprensión de su propio calibre y desean más de lo que pueden contener, a menudo están condenados. Sin embargo, Priscila sabiamente dijo que no le gustaban aquellos que podían consolarse solo con lo que cabía en sus vasijas. Quería amar la forma de vida del tonto que buscaba lo que estaba más allá de la capacidad de su calibre, que tomaba un camino que puede llevar a la ruina, que apuntaba al sol solo para que sus alas se derritieran, sin importar si lo lograban o fracasaban en su desafío. Priscila dijo, «¡Qué lindo!». Todos aquellos que arriesgarían sus vidas en el campo de batalla no creerían lo que oían las palabras de Priscila. Sin embargo, esa era la verdadera intención de Priscila. En primer lugar, Priscila no prefería actuar o hablar de manera que conspiraran y engañaran a otros. Ella nunca desearía para sí misma una forma de vida así. Por lo tanto, fue un elogio genuino. Todos aquellos que tomaron las armas en este campo de batalla, prestaron sus hombros a los demás, derramaron su sangre y quemaron sus almas, sin importar si estaban vivos o muertos, debían ser amados. Si eso pudiera hacerse realidad. Priscila dijo, «Supongo que es un sentimentalismo poco característico de mí». Priscila cerró uno de sus ojos y una rara mueca se formó en su hermoso rostro. Desde pequeña imitaba a su hermano mayor cuando contemplaba. Vincent comprendía muy bien el peso de la responsabilidad que llevaba y nunca cerraba los ojos, ni siquiera cuando dormía. Esa actitud fue admirable, pero excesiva. A veces, había aquellos a quienes uno solo podía encontrar en la parte posterior de sus párpados. Priscila dijo, «Tú también, hermano mayor, será mejor que encuentres a alguien con quien puedas estar, alguien con quien puedas cerrar ambos ojos». Con la espada llama en la mano, Vincent había quemado los planes de la bruja que había encabezado el gran desastre. Priscila pronunció estas palabras mostrando respeto por su forma de ser. Entonces, dentro de los espejos de agua, Priscila vio algo que llamó su atención. Aldebarán y Natsuki Subaru. El loable payaso de Priscila y el caballero de la chica que a pesar de ser algo repugnante, había sido nombrado candidato a la selección real. Al igual que la amenaza percibida de Sphinx, Priscila también entendió su lucha. Ella entendió el hecho mismo de que torcieron el destino de las estrellas que solo podría describirse como algo más que un asunto trivial. Priscila dijo, «¿Qué diablos? ¿A quién creen que están engañando esos dos?». Sphinx, la mente maestra detrás del gran desastre, no se quedó a medias en los numerosos artificios que había presentado. El ejército de no muertos creado con el sacramento del rey inmortal, el uso de Muspel, la piedra, para realizarlos, la resurrección de la bruja de la codicia, que logró evadir la llama de la espada Yang una vez antes. La intención asesina hacia Araquia, que compartió su destino con las tierras del imperio, la luz de las estrellas y el cañón de cristal mágico, la posterior sobrecarga del núcleo mágico, el despliegue del círculo mágico para utilizar los cristales mágicos, y la puesta en escena de la difícil situación de la ciudad fortificada.
¿Quién podría haber predicho que planes tan bien orquestados se frustrarían a cada paso? Para el sabio emperador Vincent Volachia, para su mano derecha Chisa Gold, la araña blanca, y nada menos que para Priscilla Varielle, habría sido imposible. La ruina del imperio de Volachia debería haber sido inevitable. Debería haber sido ineludible, si no fuera por aquellos que rompieron ese callejón sin salida del destino con un poder impensable. Por eso, Priscilla dijo, solo una mano más para jugar. Los labios de Priscilla pronunciaron esas palabras mientras miraba la escena que flotaba en la superficie del espejo. El enorme espejo de agua sobre la capital imperial reflejaba la difícil situación de la lejana ciudad fortificada y trataba de quebrar la voluntad de lucha de aquellos en la capital imperial. El fuego de la destrucción, previamente tragado por el vacío, lo ahogó. La luz de las estrellas fue negada por el cañón de cristal mágico, el orgullo de la capital imperial, y el espejo de agua se hizo añicos. Por fin, parecía que todas las estratagemas de la bruja habían sido frustradas. Sin embargo, Sphinx dijo, aún no he terminado. La luz de las estrellas sobre la ciudad fortificada se ahogó, pero aún así, los planes integrales de la bruja aún no se agotaron. Mientras la bruja observaba cómo se evitaba el desastre a gran escala que había preparado, utilizó esto como trampolín para tender una trampa. El espejo de agua se hizo añicos en el cielo, se convirtió en gotas de lluvia y se derramó sobre toda la capital imperial. Como una tormenta pasajera, empapó la capital imperial, con gotas de lluvia que golpearon tanto a los vivos como a los muertos. Y entonces eran hojas de agua, las dañinas disfrazadas de inofensivas. Lentamente, las gotas que se deslizaban sobre la piel de aquellos golpeados por las gotas de lluvia se estremecían convirtiéndose en cuchillas. Este peligro acechaba por igual a todos, excepto a aquellos que se encontraban dentro de los edificios o a los seres trascendentes que evitaban la lluvia por intuición instintiva. Se convirtió en una línea fatal, que ya no podía evitarse. Por eso, Priscilla cerró los ojos. Antes había pensado en Vincent y luego hizo lo mismo. Scholt, Heinkel, Emilia, Krosch, Faud, Anastasia, Serena y Araquia, en la oscuridad detrás de sus párpados, Priscilla vio muchos rostros, muchas almas. Entre ellos, también estuvieron presentes Vincent, Lamia, Rem y Aldebarán. Todos ellos, gente a la que le faltaba una mano más para jugar. Priscilla dijo, el mundo está hecho para mi conveniencia. Priscilla murmuró eso, y el movimiento de Sphinx se detuvo, mientras intentaba hacer brillar estas hojas de gotas de lluvia. Miró a Priscilla a través del espejo de agua, con sus ojos negros muy abiertos. En el siguiente instante, el espacio alternativo creado para contener a Priscilla colapsó. En un abrir y cerrar de ojos, fue insoportablemente envuelto por las llamas centelleantes provocadas por la princesa del sol atrapada en su interior. Parte 3. En el momento en que la luz de las estrellas brilló sobre la ciudad fortificada, todos los que miraron al cielo se quedaron sin palabras. Esto fue justo después de que lograron derrotar al dragón zombie que los había atacado justo antes, y el hecho de que habían derrotado con éxito a un enemigo poderoso juntos, había elevado al máximo la moral de todos los soldados que desafiaban el asedio. Sin embargo, antes de que se transmitiera a todos el hecho de que la fuerza más poderosa de los no muertos había sido destruida, la hermosa destrucción se cernía sobre sus cabezas, y muchos olvidaron los latidos de sus propios corazones. Por supuesto, hubo quienes intentaron todo lo que pudieron en estas circunstancias. Lo mismo se aplicaba al caballero espiritual vestido con un aura de luz, las guerreras que nunca perderían su espíritu de lucha, el soldado con insectos dentro de él y la enorme estructura vestida de oro, y el batallón que estaba reunido a la luz de su propia estrella. Incluso los sabios, que carecían de fuerzas para luchar, consideraron innumerables pensamientos en ese breve lapso de tiempo, sin perder ningún segundo para intentar superar su desesperada situación. Aún así, era un esfuerzo vano, ya que eran como hormigas intentando detener a un gigante, era seguro que todo sería pisoteado y cosechado. Hasta que el fuego de la destrucción voló desde el cielo distante, chocando con la luz de la estrella, y el mundo brilló en blanco. En ese momento nadie sabía lo que había pasado. Sin embargo, las retinas de aquellos que no apartaron la mirada estaban quemadas de color blanco, revelando que la destrucción que debería haber llegado antes de que recuperaran la vista no descendió sobre ellos. Y luego,
Las dos luces, la blanca de la estrella y la roja del fuego, se mezclaron y una onda de choque cubrió el cielo de la ciudad fortificada. La explosión, que ocurrió un momento después, se dispersó en todas direcciones, sacudiendo incluso los resistentes muros de la ciudad, enviando ráfagas de viento por toda la ciudad, arrastrando tanto a los vivos como a los muertos. Además, los intensos vientos incluso agrietaron la gran montaña que sostenía la ciudad, provocando que las paredes rocosas se derrumbaran y se desprendieran, y las grandes rocas que caían envolvieron con un rugido un rincón de la gran fortaleza. Desafortunadamente, ese lugar fue asignado como un puesto de primeros auxilios donde llevaban a los heridos. Personaje desconocido dijo, Rem. Oye, Rem. Los ojos de Rem parpadearon varias veces ante el llamado de la voz frenética. Por un momento, sus pensamientos se borraron, y le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido. Pero pronto se dio cuenta de que era la voz de Katia que la llamaba frenéticamente, y recordó que la estación de socorro había estado involucrada en un colapso causado por la caída de rocas. Al ver grietas en las paredes y el techo, Rem rápidamente empujó a Katia fuera de los escombros que se desmoronaban. Y todavía. Rem dijo, ¿estoy viva? Katia dijo, por supuesto que estás viva. Realmente no deberías haber hecho eso. Si murieras protegiéndome, mi corazón realmente habría muerto esta vez. Enterrada bajo los escombros, la voz llorosa de Katia llegó a los oídos de Rem, confirmando que todavía estaba viva. Ese poderoso dolor fue interrumpido por la visión de Rem apartando los escombros de encima de su cuerpo. Ella debe haberse sorprendido. Los escombros encima de Rem eran bastante pesados, e incluso con la fuerza de Rem, que era la del clan Oni, deberían haber sido demasiado pesados para que ella los moviera tan fácilmente. Aún así, Rem pudo hacerlo. Katia dijo, Rem, tú. Tu ojo. Señalando al rostro de Rem, Katia dejó escapar un grito estridente y agudo. Rem pudo adivinar que Katia estaba apuntando a su ojo izquierdo, que probablemente tenía un fuego encendido en su interior. Esto se debió a que el ojo izquierdo de Katia también tenía una llama ardiendo. No, no fueron solo Rem y Katia. Todos los que estaban en el puesto de socorro, excepto Rem y Katia, que quedaron atrapados en el colapso, se levantaron con solo rasguños menores y sin heridas graves. Podía ver una llama parpadeante en un ojo de cada persona. Esa llama, el poder que provenía de ella, le dio fuerza a Rem. Y eso fue porque. Rem dijo, ¿Priscila Samá? Rem murmuró para sí misma mientras sentía el calor de la llama indolora en su ojo. Insegura. Rem ni siquiera estaba segura de por qué. Pero siguió su corazón y estuvo segura de quien había provocado esa llama. Rem dijo, Katia-san. Katia dijo, ¿qué es esto? Agua. ¿Dónde hay agua? Rápido, rápido, necesito un poco de agua para apagar esto. Rem dijo, no, no creo que este sea un incendio que deba apagarse. Además. Katia dijo, ¿además? Ante la nerviosa y confundida Katia, Rem se levantó y encontró su silla de ruedas volcada y apenas dañada, levantó a Katia y la sentó. Luego, miró a las personas en la estación de socorro que estaban de pie y asintió. Rem dijo, siento como si me estuvieran diciendo algo. Eso, tenemos que aguantar un poco más. Parte 4. El espejo de agua se hizo añicos y la mujer carmesí descendió del cielo en una lluvia de gotas. Todos quedaron paralizados por su abrumadora presencia, mirando al cielo como si estuvieran bañados por el sol poniente. Y, por supuesto, eso también se aplica a la bruja. Personaje desconocido dijo, Priscila Variele. En este momento, después de deconstruir los cristales mágicos con la activación del círculo mágico incompleto, había 44 brujas que Sphinx había manifestado absorbiendo parte de la gran cantidad de mana. Cada uno de ellos giró sus palmas hacia el cielo y apareció una luz alrededor de Priscila que descendía. Pero no apartes la mirada y no toques a la bailarina. No sé sobre eso. Eso sería un mal movimiento. Sin perder esta oportunidad, los seres trascendentes interfirieron, reduciendo el número de 44 a 36 de una sola vez. A pesar de eso, las bolas de luz,
más que suficientes para amenazar a una persona, se reunieron todas a la vez hacia Priscila. Un ataque letal desde todas las direcciones intentó capturar el sol mientras escapaba de su cautiverio. Personaje desconocido dijo, no lo dejaré. Respondiendo a ese grito de amor paternal, las calles de la capital imperial cambiaron y se movieron antes de dispararse como lanzas. Bloquearon las ráfagas de luz que intentaban alcanzar a Priscila en el aire, y una serie de explosiones y ráfagas pintaron el cielo mientras la protegían. Personaje desconocido dijo, juntos, Beatriz. Personaje desconocido dijo, no es necesario que lo digas, supongo. Un resplandor amatista apareció alrededor de Priscila mientras continuaba descendiendo a través del estallido de luz. Era un cristal en forma de disco, que actuaba como un escudo para interceptar las bolas de luz que se acercaban, que fue creado por los esfuerzos combinados del espíritu y el lanzador para proteger y defender a Priscila. Sin embargo, la bruja dijo, aún no. La bruja gritó de emoción, como si escupiera sangre. Inmediatamente después, el disco recibió un fuerte golpe y empezó a crujir. Finalmente, las grietas se ampliaron y el disco se hizo añicos de golpe. Habiendo hecho esto, la bruja, con su cabello blanco ondeando, se elevó hacia el cielo e intentó arrojar una luz desgarradora sobre Priscila, mientras caía desprotegida. Personaje desconocido dijo, uau. Personaje desconocido dijo, no te dejaré hacer eso. La chica rubia se teletransportó desde el suelo, y la chica ciervo saltó y pateó con una fuerza que podría romper el palacio de cristal, asestando un golpe en el torso de la bruja, que no vio a nadie más que a Priscila, al mismo tiempo. La bruja se desplomó y el rayo de calor que se disparó no alcanzó su objetivo. La bruja dijo, catalizador, requerido. La bruja arrugada se hizo añicos en pedazos de tierra, pero incluso eso era parte del plan del que hablaba. Un momento después, varias brujas en el suelo se dieron la mano por ser el mismo ser, en perfecta sincronización, acortaron la construcción de una técnica, generando una gran tormenta. Se convirtió en agua furiosa, viento y luz, envolviendo a Priscila en el cielo. En el siguiente momento, Priscila sería hecha trizas, su cuerpo quedaría en un estado lamentable. Personaje desconocido dijo, línea de carámbanos. La tormenta de destrucción explotó desde dentro, y lo que apareció a continuación no fue la figura desgarrada de Priscila, sino más bien una flor de hielo que se abrió en el cielo como para protegerla y adornarla. Los grandes y deslumbrantes pétalos de las flores atraparon la luz y no permitieron que llegara a Priscila. Y entonces, una figura se acercó furiosamente, mientras Priscila desafiaba toda la muerte, destrucción y desaparición que se cernía a su alrededor. Fue. Personaje desconocido dijo, princesa. Aldebarán se levantó del suelo de la capital imperial, extendiéndose hacia el cielo con un pilar de piedra y tierra distorsionado y deforme bajo sus pies, acercándose cada vez más a Priscila. La columna creció rápidamente, y la distancia entre Priscila que caía y Aldebarán ascendente se redujo, se redujo, se redujo y se redujo, hasta que la distancia se volvió cero. Haciendo equilibrio sobre un pilar inestable, estiró su brazo derecho para atrapar con fuerza a Priscila mientras caía. Justo cuando estaban a punto de caer juntos, Aldebarán aseguró sus piernas firmemente sobre el pilar, arriesgando su vida para proteger a Priscila de la caída. Los ojos almendrados de Priscila se entrecerraron ante la acción decisiva de vida o muerte de Aldebarán. Priscila dijo, es un gran servicio. Mientras Priscila hablaba brevemente, Aldebarán, abrumado por la emoción, inclinó la cabeza. Luego levantó la vista con voz temblorosa. Aldebarán, princesa, princesa, mi princesa. Finalmente, de nuevo. ¡Ay! Priscila dijo, tonterías. ¿Quién te pertenece? Priscila golpeó a Aldebarán, que estaba a punto de perder el control, en la cabeza con la empuñadura de su espada Yang. Aldebarán instintivamente se agachó al sentir la fuerza del golpe, que amenazaba con abollar su casco de acero. No pudo frotar el lugar donde fue golpeado, ya que sostenía a Priscila con un brazo, y Priscila soltó una breve risita al lamentable Aldebarán. Priscila dijo, sin embargo, ese fue un excelente esfuerzo de tu parte. Le doy mis elogios. Bueno, estoy muy agradecido y honrado. ¿Y tú, princesa? ¿Todo bien?
¿Sin heridas? ¿Te lastimaron o algo así? Quiero decir, te ves tan bonita para alguien que estaba cautiva. Priscila dijo, no repitas esas tonterías. En primer lugar, mi belleza no va a disminuir por estar encarcelada por un corto tiempo. Cuida tu lengua, Al. Sostenida por su brazo, Priscila se lo dijo de una manera asombrosa, y Aldebarán se quedó sin aliento en su garganta. Luego, una vez más, asintió profundamente, confirmando que Priscila estaba efectivamente ante él. Ante la reacción de Al, Priscila, todavía en su abrazo, miró a su alrededor. Priscila dijo, testigo, la verdadera estrella del espectáculo. Tendrás grandes emociones. Reflejados en los ojos de Priscila mientras hablaba sobre el pilar de piedra había múltiples figuras, aquellos que estaban arriesgando sus vidas en esta batalla, y en los ojos de cada uno de ellos, se encendió una llama. La llama del alma de Priscila Varielle ardía en los ojos de aquellos a quienes consideraba dignos de amor. Eso, por supuesto, incluía Aldebarán, princesa. Con Al a su lado, levantó la visera del casco que llevaba con el dedo y miró dentro. El ojo derecho de su rostro, que nunca reveló a nadie más que a Priscila, estaba iluminado por la misma llama. Al ver esto, Priscila sonrió agradablemente y habló. Priscila dijo, no tiene ninguna importancia. Como siempre, este mundo está hecho para mi conveniencia. Capítulo 73. Enemigos predestinados. Era una sensación similar a estar enterrado del cuello para abajo en un lugar oscuro. Sus pies se hundieron en la interminable mezcla de tierra, arena y guijarros, que acabó por llegarles a la cintura, el pecho y los hombros, dejando solo la cabeza al descubierto. Era solo cuestión de tiempo que su cabeza quedara enterrada en el polvo frío que se iba acumulando poco a poco. Girando desesperadamente la cabeza hacia arriba, trataban de exhalar el polvo que se acumulaba, esforzándose al máximo por aplazar, aunque solo fuera un poco el momento en que se asfixiarían, el momento en que quedarían enterrados hasta la coronilla. Desde que nacieron hasta hoy, nunca habían sentido tanto malestar. Su mente siempre fue inestable, como caminar sobre el agua, pero su cuerpo nunca fue así. Estaban seguros de que movían el cuerpo mejor que la mayoría de la gente. Cuando les arrebataron esa fuente de consuelo, sintieron ganas de llorar, pensando en lo indefensos que estaban. Pero no sabían cómo derramar lágrimas. Ni siquiera se les daba bien llorar. Carecían de casi todo. Aún así, había cosas que querían. No eran conscientes de ello, pero finalmente se dieron cuenta. Finalmente se dieron cuenta de lo codiciosos que eran. Y luego, de repente, la sensación de polvo cayendo desde arriba desapareció. Golpeó suavemente su frente, y la sensación de que lo sepultaba como si se derramara cesó, y una parpadeante luz blanquiazul iluminó la zona mientras se arremolinaba a su alrededor. La luz, que destellaba provocativamente alrededor de su campo de visión, era incontrolablemente irritante. Los hizo forcejear mucho y finalmente, los brazos de su cuerpo, enterrados hasta el cuello, se alzaron en el aire. Como si escapara de su mano extendida, la luz azul pálida volvió a subir un poco más. Queriendo perseguirla, sacaron con fuerza su cuerpo enterrado para alcanzar las alturas que no podían alcanzar. Sacaron los hombros, el pecho, y si pudieran sacar la cintura, entonces estarían a un suspiro. Al final, cuando estaban hasta los dedos de los pies, miraron hacia arriba e intentaron captar la luz blanquiazul, y se dieron cuenta de algo. Había una llama roja justo delante de ellos que iluminaba brillantemente la zona. Entonces, la luz blanquiazul que intentaban atrapar los envolvió, tratando de empujarlos hacia las llamas radiantes. Por un momento, hubo vacilación. Pero no era miedo a las llamas. Dudaron, preguntándose si su frío yo era digno de la fortuna de ser abrazado por las llamas. Sin embargo, esa vacilación fue solo momentánea. No se trataba de si estaban cualificados o no, sino de si querían o no quemarse. Iban a ser quemados, o eso creían. Por eso. Personaje desconocido dijo, basta de esto, despierta. ¿Cuánto tiempo más piensas hacerme esperar? Dieron un paso adelante, recto, para ser quemados por aquella suave llama. Un paso adelante. Personaje desconocido dijo, princesa, yo,
Hice lo mejor que pude. Personaje desconocido dijo, es natural. ¿Por quién tomas a mi hermana adoptiva? Parte 2. En ese momento, la bruja Sphinx estaba convencida de que todos sus planes se habían venido abajo. Habiendo dado lugar a las huestes de no muertos como el gran desastre, había averiguado el paradero del alma a través de las innumerables cantidades de ensayo y error que habían llevado a cabo, y utilizando eso, había logrado su propósito de creación, reproducir a la bruja de la avaricia. Además, mediante el acto de matar a la piedra, Muspel, haciendo que utilizara la arquitectura de la técnica del sacramento del rey inmortal, e induciendo el colapso de las vastas tierras del imperio de Wallachia, y poniendo fin a todas las cosas que componían el imperio, mostraría a Priscilla Variele la destrucción de su patria. Priscilla era la única persona situada dentro del espacio alternativo. Luego de mostrarle la destrucción de su imperio, Sphinx había tramado representar la retribución, el triunfo, la venganza, la supremacía, la conquista, el derrocamiento, la banquización, el sacrilegio, la subyugación, el ascenso, la caída, el desenfreno, la exultación, la felicidad o, al menos, algo contra Priscilla, que había invitado a la muerte a Leib Variele, el hombre que había enseñado a Sphinx ese repulsivo y asqueroso ardor. Todo ello por completo, sin miramientos, hasta que ninguna parte quedara reconocible, desmoronándose. Sphinx dijo, el sacramento del rey inmortal es. El hecho de que sus efectos se hubieran perdido, era algo que Sphinx no podía dejar de reconocer. Centrado alrededor de la capital imperial de Rutgana, las 5 localizaciones alineadas con el norte, este, sur y oeste del imperio de Wallachia, esparcidas por los sitios designados como puntos de asentamiento para la piedra siempre migrante, usando la sangre impregnada en las vastas tierras del imperio de Wallachia como medio. El círculo mágico había continuado resucitando a los muertos a través del sacramento del rey inmortal. Sin embargo, eso también llegaría a su fin si se perdía el vasto suministro de maná de la piedra. Sphinx dijo, la devoradora de espíritus, Araquia. ¿Ha tomado el control sobre Muspel? Ante la impensable realidad, no pudo hacer otra cosa que conjeturar basándose en los sucesos acaecidos. Aquello que había tomado sobre sí era un gran espíritu demasiado poderoso, y aunque se suponía que Araquia había estallado en pedazos tras tomarlo, el exorcismo realizado por el espadachín que empuñaba la espada del sueño Masayume había colocado al gran espíritu bajo su completo dominio. A estas alturas, la piedra, Muspel, ya era una y la misma que el devorador de espíritus, Araquia. Y, Araquia no tenía ninguna razón para desobedecer al imperio de Wallachia y apoyar el gran desastre. De aquí en adelante. Sphinx dijo, los muertos vivientes no revivirán más. Pero el ejército inmortal, la manada de lobos muertos que podían revivir sin cesar tras su muerte, había perdido su fuente. Aunque se cortara el suministro de la piedra, eso no significaba que los no muertos perderían la vida inmediatamente. Solo que el campo de juego se había nivelado. La muerte significaba el fin, igual que para los vivos. Con el suministro de maná del círculo mágico cortado, Sphinx había pasado unos 5 segundos resolviendo la situación. Pero, en esos escasos 5 segundos, Sphinx, que ya se había reducido a 36 cuerpos, disminuyó en otros 7, con lo que su cuenta total se redujo a 29. Moviéndose con una velocidad y una capacidad de combate sobrehumanas, el relámpago azul y el admirador eran demasiado poderosos. Aunque se suponía que era capaz de reproducir la capacidad de su creadora, la bruja de la avaricia, no podía sostenerse en lo más mínimo. Ni siquiera pudo asestar un golpe sólido. Estos oponentes estaban a un nivel tal que ni siquiera podía vencerlos por la fuerza de su número. Aunque quisiera hacer algo al respecto, no eran solo esos dos luchando contra la bruja. Por lo tanto, las 3 Sphinx dijeron: retirada, obligatoria. Habiendo llegado a una situación en la que era impotente, la bruja Sphinx consideró que la anulación de su plan era el curso de acción más racional. Había preparado una resolución firme, había elaborado estratagemas infalibles y había comenzado su plan con todo en su sitio. Pero que todo se viniera abajo hasta ese punto significaba que ya no era posible modificar su plan. Era agravante, pero su mejor opción era aceptarlo, dado que había cumplido uno de sus 2 objetivos primordiales. De hecho, había cumplido su antiguo propósito de creación que le había encomendado su creador.
Comparado con el propósito que había perseguido durante más de 300 años, no había forma de que el objetivo que había deseado durante solo un año tuviera el mismo valor. Sphinx dijo, retiro, obligatorio. Para empezar, la situación nunca había sido de balanza equilibrada. La razón por la que había sido creada, reafirmó su percepción de la misma. Lo que se requería de ella era la segunda venida de la bruja de la avaricia, y sin duda lo estaba consiguiendo. Pintando sobre su yo actual como Sphinx, convirtiéndose en la bruja de la avaricia, Equidna. Sphinx dijo, retirada requerida. Ella sería rehecha. Así se cumpliría el propósito de su creación. Con la desaparición de Sphinx y el renacimiento de Equidna, sus días de obsesión de más de 300 años llegarían a su fin. Desear algo más que eso no sería racional. No sería racional. No sería racional. Aunque no sería racional. En ese instante, una espada llama enarbolada desató un centelleo deslumbrante, desplegando su propia presencia por toda la capital imperial. Haber atravesado el espacio alternativo, haber regresado por la fuerza a los cielos de la capital imperial, haber superado el futuro que debería haberla desgarrado miembro a miembro como si fuera algo natural, era una provocación atractiva para la bruja, que había decidido retirarse. Ataviada con un vestido rojo como la sangre, con el matiz de su pelo brillante como el sol, y con su deslumbrante presencia irradiando como una llamarada, la mujer que no podía vivir de otra forma que no fuera abrazando a los demás como una llama, sonrió. La mujer dijo, más vale que vengas, Sphinx. Porque yo soy tu enemiga. En ese instante, las 29 brujas, las 29 Sphinx, cada una de ellas tomó una decisión. Y esa fue. Las 29 Sphinx dijeron, yo, soy tu enemiga, Priscilla Varielle. Parte 3. Priscilla dijo, si los dejamos escapar, seguramente será un desastre para el mundo. Por naturaleza, cuando se trata de cambiar el estado del mundo, yo misma no tocaré eso. Pero cuando se trata de eso, ellos han decidido hacer ellos mismos su destino, comentó Priscilla mientras descendía del brazo de Al, con el andamio de piedra y tierra desmoronándose tras ella. Su aspecto, una imagen de arrogancia, estaba tan lleno de confianza y majestuosidad que costaba creer que había sido una cautiva hasta poco antes. Al, que inesperadamente había cobrado impulso con esas palabras, parecía sentir la presión. Al, entonces princesa, ¿estás diciendo que vas a tratar con ellos? ¿Por qué tienes que hacer eso? Vamos a rodear a ese pedazo de mierda problemática y darle una paliza. ¡Ay! Priscilla dijo, tonterías. Si tomamos la vida por cualquier medio, daremos a la otra parte la misma opción. Esta batalla debe decidirse antes de que esa cosa decida que su enemigo es el mundo. Personaje desconocido dijo, si no, no podemos ganar. Priscilla cruzó los brazos como para resaltar sus voluptuosos pechos, y Araquia, arrodillada a su lado, inclinó la cabeza hacia arriba. Priscilla se encogió de hombros decepcionada ante la pregunta de Araquia, que tenía un fuego encendido en el ojo derecho y se sujetaba con la mano el ojo izquierdo, rojo como la sangre. Priscilla dijo, Araquia, no digas tonterías como las que dice Al. ¿Acaso el yo que tú conoces pone tanto énfasis en un solo aspecto, como ganar o perder? Araquia dijo, pero, princesa, te gusta ganar. Pareces más feliz cuando lo haces. Priscilla dijo, es natural, así soy yo. Personaje desconocido dijo, no ignores la premisa que tú mismo dijiste. Las estás confundiendo. Priscilla estaba preguntando a Araquia algunas cosas poco razonables, y Subaru, incapaz de permanecer en silencio, intervino. Subaru se lanzó inesperadamente hacia adelante, y los ojos carmesíes de Priscilla se entrecerraron en respuesta a su vigor. Priscilla dijo, ¿qué te pasa? Este no es lugar para una niña como tú. Vete rápidamente. Subaru dijo, lo siento, culpa mía. Soy Natsuki Subaru, aunque mi tamaño es así. Soy el caballero de la más bella y guapa de todos los cielos eternos, Emilia Tan. Priscilla dijo, para llamar caballero a un niño así, parece que la semielfa tiene una grave escasez de gente con talento. En este caso, ese ruidoso plebeyo tonto habría sido mejor. Subaru dijo, soy yo. Soy yo.
exclamó Subaru, más irracional que su respuesta a Arakia, olvidando la sensación de vacío en todo su cuerpo. Sabía que Priscila borraba de su memoria a aquellos que no le interesaba. Pero no a Subaru, que tanto se había preocupado por su bienestar, aunque no tanto como Al, Chult o Abel. Subaru se limpió la sangre de la nariz y se acercó a ella con esa mirada. Priscila dijo, tonto. Subaru dijo, ¿eh? Priscila dijo, al menos deberías distinguir lo que es una broma. Natsuki Subaru. Subaru dijo, ah. Priscila dijo esto sin cambiar su expresión mientras se cruzaba de brazos, y tan pronto como el significado de las palabras de Priscila se filtró en su cerebro, todo el cuerpo de Subaru fue invadido por el calor. Pero no era rabia por haber jugado con ella, sino una especie de emoción profundamente conmovedora. Fue el hecho de que Priscila Variele se acordara de él y lo llamara por su nombre. Subaru dijo, siento que el viejo yo al que le patearon la mandíbula está recibiendo mi recompensa. Sofocando sus emociones pasadas, Subaru se tocó la barbilla y pronunció esas palabras. Todos y cada uno de los habitantes de la capital imperial no tenían ni un segundo libre para entablar más intercambios. Para ello, Priscila dijo, tengo que enseñarles esto mismo. Que lo que verán no es el mundo, sino a mí misma. Inmediatamente después de decir eso, Priscila descruzó los brazos y levantó hacia el cielo la espada Yang que tenía en la mano derecha. Entonces, sin ninguna explicación de lo que haría, la espada Yang se volvió repentinamente más brillante, y un resplandor quemó los ojos de Subaru, como si un nuevo sol hubiera nacido allí. No, a pesar de la tremenda cantidad de luz, no causaba un dolor similar al de mirar directamente al sol. Priscila dijo, la espada Yang corta lo que yo decido cortar, quema lo que yo deseo quemar. Una vez más, Priscila explicó lo extraordinario que era y sonrió, sosteniendo la deslumbrante y brillante espada del tesoro, una espada que hacía notar su presencia en todas partes de la capital imperial. Mientras reía, atrajo la provocación de quien debería haber estado prestando atención, pero no estaba presente. Priscila dijo, más vale que vengas, Sphinx. Porque yo soy tu enemigo. Subaru dijo. Subaru comprendió intuitivamente que se trataba de una trampa tendida por Priscila. Sphinx, que intentó alejar a Abel de Priscila, estaba obsesionada con ella por alguna razón. Y ese apego crecía a medida que interactuaba con la cautiva Priscila. O tal vez Priscila la provocó a hacerlo. De cualquier manera. Soy tu enemiga, Priscila Variele. De hecho, el tenso ambiente en el campo de batalla mostraba claramente cómo había recibido la bruja la declaración de guerra de Priscila. Subaru no pudo reírse de esta conclusión emocional, que no parecía ni lógica ni racional. Ninguna criatura podía ignorar el resplandor del sol cuando se enfrentaba a él. Priscila dijo, Al, te confiaré este lugar, Arakia sígueme. Aldebarán apretó los dientes y dijo de acuerdo. Arakia dijo, sí, princesa. Aldebarán y Arakia responden a las breves y contundentes instrucciones de Priscila. A uno se le confió este lugar, y a la otra se le pide que la acompañe. Entonces Priscila se volvió hacia alguien que no era ninguno de los dos, Subaru. Priscila dijo, Natsuki Subaru. Subaru dijo, oh, yo. Priscila dijo, ¿en sueños heroicos, es eso de lo que hablabas? La conmoción de ser llamado de nuevo por su nombre fue fácilmente superada por las palabras que siguieron. La resolución y la determinación era algo que Subaru y Aldebarán intercambiaban, y que tenían que seguir llevando consigo, y cumplirlo, tanto en el imperio en el que estaban como en el mundo venidero. Si alguien hubiera preguntado, se habría reído de lo tonta que había sido la declaración de una persona débil como Subaru y Al, pero tenía la sensación de que Priscila no se reiría de ello. Priscila dijo, haz lo que debas hacer. De hecho, lo que Subaru sentía se vio afirmado por las palabras de Priscila. Subaru sintió que la voz de Priscila le empujaba la espalda y luego el alma, haciéndole callar. Priscila, sin embargo, no esperó respuesta. Simplemente dijo lo que quería y se dio la vuelta. En cuanto Arakia abrazó la esbelta cintura de Priscila, sus cuerpos volaron por los aires. Y sin más, Priscila se fue volando con Arakia. Aldebarán dijo, princesa.
por favor, actúa como siempre. Priscila dijo, es natural. ¿Quién crees que soy? Aldebarán dijo, Priscila Variele. Eres mi princesa. Priscila dijo, ¿quién te pertenece, tonto? En respuesta a las palabras de Al, Priscila salió volando, dejando tras de sí una leve imagen de sus labios dibujando una sonrisa. Justo después, Priscila y Arakia dejaron a Subaru y a los demás. No, en realidad, no los dejaron exactamente. Se alejaron de la bruja que estaba cautiva allí. Subaru y Al se giraron para mirar a la bruja, que estaba sentada apoyada contra una pared destrozada. Todo su cuerpo, atado por una luz negra, no podía moverse. El sello era similar al aplicado a Roy Alford, el arzobispo de la Gula, que había sido capturado previamente en la atalaya de las Pléyades. Pero, también daba una impresión ligeramente diferente. El papel de Subaru era enfrentarse a la bruja, cuyo poder había sido sellado. Beatriz dijo, Subaru. Ahí estás, de hecho. Justo después de la muestra de entusiasmo de Subaru, Beatriz regresó en el momento perfecto. Junto con Roswaal, Beatriz dio la bienvenida a su muy necesaria compañera para esta fase final del juego. Esa compañera era Spica, que voló a lomos de Roswaal junto con Beatriz. Roswaal, mantener ambas manos libres es más razonable para un mago, pero no creo que sea posible en este caso, ¿no? Beatriz dijo, qué quisquillosa, supongo. Vamos, Spica, vamos, de hecho. Spica, au. A instancias de Beatriz, Spica se bajó de la espalda de Roswaal y aterrizó en el suelo junto a Subaru. Acariciándole la cabeza mientras le miraba, Subaru le dedicó una sonrisa a Spica, que parecía divertida. Después, volvió a tomarla de la mano y se volvió hacia la bruja. Y luego. Subaru dijo, Spica, sé que puedes tener la barriga hinchada y ardor de estómago, pero necesito que le des otra oportunidad, por favor. Spica, Spica respondió a la petición de Subaru de forma cordial, sonriendo como si quisiera enseñar sus afilados dientes. Confiándolo todo a su robusta naturaleza, Subaru miró a la bruja. Esta bruja miró fijamente a Subaru con la misma cara que la bruja que tenía la peor naturaleza del mundo. Entrecerrando sus ojos negros, la bruja sonrió y abrió la boca. La bruja dijo, ¿serás capaz de capturar mi alma? En su estado de inmovilidad, cuando se trataba solo de asuntos de vida o muerte, la bruja pronunciaba esas palabras manteniendo siempre el control. Ante la respuesta de la bruja, Subaru pensó en la sensación de la mano de Spica unida a la suya, en la presencia de Aldebarán asintiendo a su lado, en Beatriz y Roswaal trabajando juntos para deshacerse de los obstáculos en el camino de Subaru, en la gente que cooperó para salvar a Priscila de la ruina, y en las cálidas flores de hielo que aparecieron al final. Entonces Subaru dijo, no te equivoques. No soy yo quien va a vencerte, somos nosotros. Tras anunciar eso, Subaru y Spica dieron un paso adelante, acortando la distancia con la bruja. Entonces, él y Spica se acercaron y tocaron la mejilla de la bruja, para luego decir: Sphinx. Lanzaron su desafío final, usando la devoraestrellas, para comerse el alma de la bruja no muerta. Parte 4. En el momento en que las bolas de luz llovían una tras otra, Vincent cogió a Medium del brazo y saltó desde el piso más alto del Palacio de Cristal. ¡Guayá! Gritó Medium, y mientras tiraba de su esbelta cintura para acercarla, tuvo cuidado de no dejar caer a Madeline, mientras se alejaban hacia el exterior. Al mismo tiempo, dirige su atención hacia la otra persona también presente a la que no puede alcanzar. Vincent dijo, Olbart Dunkelken. Olbart dijo, no tienes que decírmelo. Inmediatamente después, la batería del cañón de cristal mágico, de la que habían saltado Vincent, que llevaba a Medium y Madeline, y Olbart, saltó por los aires. Con el viento soplando fuerte desde la gran altitud, Vincent le indicó a Medium que se agarrara fuerte. Asegurándose de que sus brazos le rodeaban con fuerza, pateó la pared con fuerza. Aprovechando el impulso de la patada contra la pared, esquivaron los rayos de luz que los perseguían y aterrizaron en el suelo. Olbart dijo, oh, cielos, eso estuvo muy cerca. En este momento, creo que lo único que puedo hacer diferente a los demás Shinobi es morir de viejo.
Vincent dijo, en efecto, nunca he oído que un shinobi muera de viejo. Olbart, para los viejos que ya no pueden ser útiles, hacerles llevar una piedra mágica y volarse a sí mismos es una táctica común de los shinobi. Medium dijo, vamos. Deja de hablar de cosas que dan miedo y bájame. 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 A pesar de haber perdido ambos brazos, Olbart estaba de buen humor. Mientras intercambiaba palabras con Vincent, Medium, agitando brazos y piernas, se dejó caer al suelo de sus brazos. Así, con las manos ya libres, Vincent volvió a agarrar la espada Yang y dirigió su mirada hacia arriba. Entonces, Vincent dijo, la bruja, ¿verdad? Dentro del campo de visión de Vincent, una mujer de revoloteante cabello blanco descendió sobre la batería. Con el núcleo mágico perdido, y una cantidad decente de los cristales mágicos del palacio habiendo sido eliminados por una técnica a gran escala, la bruja todavía aterrizó allí, porque allí era donde estaba su objetivo. Después de apartar a Vincent y a los demás, ¿qué estaba tramando la bruja? Vincent dijo, Moguro Hagane, ¿verdad? Olbart dijo, ¿de qué está hablando, su excelencia? Si se trata de ese tal Moguro, Valeroy se los llevó, ¿no es así? Y sin embargo, Vincent dijo, tonto, lo que se llevaron fue simplemente el núcleo mágico. Dentro del palacio, quedan más partes de Moguro aparte del núcleo. Medium dijo, Abelchin. Con una sensación parecida a la de un trueno, una posibilidad asaltó a Vincent cuando una nerviosa Medium le dio un golpecito en el hombro, señalando el castillo. Ante Vincent y los demás, mientras el primero apretaba los dientes ante el estímulo, se produjo una nueva alteración en el Palacio de Cristal. Lentamente, el propio Palacio de Cristal comenzó a erguirse. Era Moguro Hagane, el emblemático meteoro del Imperio de Wallachia, conocido como el Palacio de Cristal. Una vez extraído el núcleo mágico, que era la unidad de control y la fuente de energía del meteoro, la explosión del núcleo mágico sobrecargado se extendió hasta los confines del cielo a donde había sido arrastrado. En resumen, el individuo reconocido como Moguro Hagane de los 9 generales divinos, era simplemente una sola parte del enorme meteoro. Incluso durante la batalla por la capital imperial antes de que ocurriera el gran desastre, Moguro había demostrado la verdadera capacidad del palacio sin fallar. Los mecanismos de defensa originales para proteger el núcleo mágico seguían en su lugar. La bruja se había aprovechado de ello. Tras la pérdida del núcleo mágico, al activar por la fuerza los mecanismos de defensa que ya no eran capaces de cumplir su función original, despertó al gigante de acero, mejor dicho, al gigante de cristal mágico. Habiéndose puesto de pie, el Palacio de Cristal, que incluso podría haber sido llamado el soldado gigante de cristal mágico, aunque compartía similitudes con Moguro Hagane como individuo, exudaba un aura incomparable rebosante de malevolencia. Su enorme cuerpo superaba los 50 metros de altura, y además, su estructura estaba compuesta en su mayor parte por cristales mágicos, lo que lo convertía en el equivalente a una gigantesca bomba andante. Vincent dijo, si nos inmiscuimos imprudentemente. El significado de que Moguro y Valeroy se jugaran la vida desaparecería. Efectivamente, fue justo después de que Vincent apretara los dientes. Comencemos. Sí, princesa. No era en absoluto una voz fuerte. A pesar de ello, estaba bien proyectada. En el momento en que Vincent y los demás se preguntaron si algo había pasado por encima de sus cabezas, un poderoso puño de llamas revestido de luz, que medía 10 metros, se desató, golpeando con decisión al soldado gigante de cristal mágico. Una tremenda ola de calor se extendió por el cielo y el suelo, haciendo que el maltrecho soldado gigante diera un gran paso hacia atrás, y las calles bajo sus pies quedaron destrozadas como si hubieran sido barridas por un gran ejército. Fue un golpe muy poco ortodoxo, que no miraba por dónde iba. Personaje desconocido dijo, me dicen que no miro por dónde voy. Como si yo mismo fuera irreflexivo en mis acciones. Medium dijo, Priscilla Chan. El soldado gigante de cristal mágico se inclinó significativamente hacia atrás, y el que había desatado el puño de llamas que lo golpeó fue Arakia, volando en el aire a gran velocidad mientras estaba vestido con el resplandor de un diamante. Entonces, soltándose de la mano de Arakia,
aterrizando sobre sus pies y volteando el dobladillo de su vestido, la mujer. Priscila fue señalada por Medium, que anunció su presencia en voz alta. Medium dijo, Abelchin, es Priscila Chan. Vincent dijo, incluso sin levantar la voz, todos podemos verla. ¿Dónde la encarcelaron? Priscila dijo, qué típico de ti, hermano mayor, hablar de tal manera que esto nunca podría interpretarse como un reencuentro emocional. Yo misma estaba en una dimensión alternativa. Una dimensión alternativa, a la que la bruja se había llevado todo el calabozo del palacio. Vincent dijo, ya veo, no es de extrañar que no te encontraran. ¿Cómo escapaste? Priscila dijo, prendiéndole fuego, por supuesto. La respuesta directa de Priscila hizo que Vincent sintiera cierta satisfacción. Teniendo en cuenta a lo que la bruja pudo haberla sometido mientras estaba en cautiverio, apareció en toda su majestuosa gloria en este escenario final. Vincent dijo, Priscila, tú. Por un momento, una sensación de inquietud surgió en el fondo de su mente, e intentó preguntar a Priscila por la respuesta. Pero, antes de que pudiera formular la pregunta, el soldado gigante de cristal mágico se lo impidió. Araquia daba vueltas en el aire, perturbando al soldado gigante con su extraordinario poder. Para matar a Araquia, la totalidad del soldado gigante de cristal mágico emitió luz, y un fuego de destrucción se desató de lo que debería llamarse su brazo derecho. Puede que no fuera tan potente como la poderosa ráfaga del cañón de cristal mágico, pero era más que suficiente para volar por los aires una sola vida, o la mitad de la capital imperial, y apuntar a Araquia mientras volaba por el cielo, apuntarla. Priscila dijo, viene. Mientras disparaban contra Araquia, Vincent buscó un hueco para intervenir y proporcionar cobertura, pero, cuando presenció lo mismo de lo que hablaban las palabras de Priscila, mantuvo en alto su espada Yang. En ese momento, frente al brazo derecho que apuntaba a Araquia, una luz de destrucción salió disparada del brazo izquierdo libre, y se dirigió sin piedad hacia Vincent y los demás. Con Medium a sus espaldas, Vincent y Priscila se pusieron en pie con las espadas Yang preparadas. El deslumbrante resplandor carmesí de las preciadas espadas se convirtió en una llama creciente que se enfrentó frontalmente a la luz que se aproximaba. Sin embargo, batalla tras batalla, debido a este conflicto que nunca terminaba, aunque siguiera quemando la leña del espíritu de lucha sin descanso, la sangre goteaba por la mano en la que Vincent sostenía la espada Yang. Priscila, ¿por qué? ¿No es bastante descuidado de tu parte, hermano mayor? Vincent dijo, has estado descansando hasta hace poco, así que ármate de valor por el momento. Priscila dijo, Dios mío, después de haber envenenado y matado a tu propia hermana, incluso después de haberla expulsado de su propia patria, pensar que todavía la tratarías tan cruelmente, cuanto te has convertido, hermano mayor, en un emperador bolaquiano. Ante aquel intercambio, un ojo por ojo en medio de una lucha a vida o muerte contra la luz de la destrucción, Vincent se mordió las muelas y tensó los labios, que estaban a punto de aflojarse. Lo admitiría. Fue agradable. Su corazón estaba eufórico por el regreso de la cautiva Priscila. Incluso su menosprecio despiadado podría ser quemado como combustible en lugar de su voluntad de luchar. Y así, sobre donde Vincent y Prisca se mantenían firmes. Personaje desconocido dijo, oh hijo de mis propios hijos, es un gran servicio. En ese momento, una imposible tercera espada Yang se unió a la refriega, y tras un compás, hubo una explosión de luz, poniendo fin a la lucha. El que había logrado eso, abalanzándose ferozmente, era el rey de espinas con un alarde de arte. Sin rastro de mancha en su esplendor, Eugard Bolaquia había entrado en la batalla. Eugard dijo, mi estrella se ha enviado para oponerse al palacio de cristal despierto. El titilar de los cristales mágicos será casi imposible de manejar para todos excepto para la espada Yang. No es cuestión de que te falte la fuerza. Vincent dijo, aunque no se añada nada con tu presencia, así es. Le agradezco su ayuda. Priscila dijo, el esposo del alma de mi querida madre, y el rey de espinas en eso. Uno al lado del otro, Vincent respondía a las palabras de Eugard con un ojo cerrado, mientras Priscila le miraba a través de la lente de una profunda emoción distinta a la de recibir ayuda. Vincent también sabía que Priscila, lectora voraz, había leído Iris y el rey de espinas.
Pero, de nuevo, los conocimientos que poseía Priscila habrían sido diferentes de los de Vincent, que ignoraba que Sandra, Iris y Jorna eran la misma persona. En cualquier caso, los ojos de Eugard se entrecerraron ante la mirada de Priscila. Eugard dijo: «Tú también eres miembro de la familia imperial de esta generación, ¿verdad? Eres parecida a mi primera esposa». Priscila aceptó la evaluación de Eugard con una inusual falta de palabras. Vincent sintió un ligero malestar ante la reacción de Priscila, ya que normalmente despreciaba que la compararan con los demás. Nunca pensaría que Priscila tendría el encanto de emocionarse al conocer a un personaje de un cuento de hadas. En cualquier caso, Vincent, Priscila y Eugard estaban aquí. Vincent dijo: «Sin una ceremonia de selección imperial, Tres Espadas Yang está más allá del reino de la razón». Eugard dijo: «Es cierto. Aparte de volverse contra los propios hermanos, nunca se ha manifestado más que una espada Yang. Mucho menos contra un enemigo del imperio». Como dijeron Vincent y Eugard, era una situación que no debería haber sido posible. Se trataba de una escena resultante de la gran catástrofe que resucitó a los no muertos, y del escandaloso desafío de Vincent a los mecanismos de la ceremonia de selección imperial, la lucha por convertirse en emperador del imperio bolaquiano. Priscila dijo: «Para estar tan embargada de emoción por un viaje que se acerca a su fin, mi hermano mayor y el rey de espinas tienen verdaderamente demasiado margen de maniobra». Vincent y Eugard se saludaron con la cabeza y, de pie entre los dos, Priscila resopló. Con su brillante espada atesorada en la mano, Priscila se conducía como una majestuosa llama. Ante esto, Vincent y Eugard se miraron una vez más, y luego miraron hacia adelante. Medium dijo: «Abel Chin. Priscila Chan. El marido de Jorna Chan». Detrás de los tres, de pie uno al lado del otro, Medium gritó en voz alta mientras retrocedía junto a Madeline en brazos y el herido Olbart. Hasta que ahora, en la escena, con la voz más alta que jamás había gritado. Medium dijo: «Haz tu mejor esfuerzo». Al recibir eso, Vincent aflojó las comisuras de los labios, Eugard asintió profundamente y Priscila miró al soldado gigante de cristal mágico con sus ojos carmesí brillando. Priscila dijo: «Una cuestión de rutina. Deberíais contemplar fascinados la danza de mi espada para deleite de vuestro corazón». Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.